Lo que vamos a hacer hoy es resolver el ejercicio que dejamos planteado la semana pasada, ¿vale? Si recordáis, bueno, los objetivos de hoy: calcular las pérdidas de piscina del caso práctico que planteamos, y calcularemos también el número de captadores necesario. Lo primero de todo, recordamos el caso práctico que planteamos. Bueno, Cristina, si estás empezando, a lo mejor hablamos cosas, esto ya es del último tema de solar térmica, ¿vale? A lo mejor hablamos alguna cosilla que te queda un poco lejana, pero bueno, nunca está de más que vayas viendo estas cosas, así luego te sonarán más. El ejercicio que planteábamos era determinar las pérdidas en el mes de marzo en una piscina semiolímpica con una superficie de 262 metros cuadrados. No lo ponía en el ejercicio, pero dijimos que lo mirábamos para la ciudad de Zaragoza. Teníamos en cuenta que la temperatura del vaso era de 25 grados, la temperatura del pabellón de 27 y una humedad relativa del 65%. Y se consideraba una presencia media de 20 nadadores. Se desprecia la presencia de espectadores. Y nos pedían que también determináramos la demanda de agua caliente sanitaria de la piscina. Vale, en primer lugar, recordamos que en una piscina cubierta teníamos que tener en cuenta 5 tipos de pérdidas diferentes: las pérdidas de evaporación, las pérdidas por radiación, las pérdidas por convección, por transmisión y por renovación. En la clase anterior ya explicamos todas estas pérdidas, cómo calcularlas, por lo tanto no entramos otra vez en ello. En primer lugar, si recordáis, empezábamos con las pérdidas de evaporación. Teníamos esta ecuación: pérdidas de evaporación sería igual a L, que era el calor latente, solíamos tomar el valor de 540 kilocalorías por kilogramo, por MV, que era el caudal másico de vaporización. No tenemos ese dato, lo hallábamos mediante la fórmula de Vernier, por 24 y por N, siendo N el número de días del mes. Todo esto lo dividíamos por 860 con el fin de obtener el resultado en kilovatios hora. Para aplicar esta ecuación no tenemos el valor de MV, por lo tanto, antes de poder hacer esto, vamos a calcular MV. ¿Dónde tenemos MV? Aquí en la diapositiva pone ME, pero si recordáis, era un fallo de la diapositiva, ¿de acuerdo? Fórmula de Vernier, tenemos que aplicar esta ecuación. S, que era la superficie, por 16 más 133 por N. N era el número de nadadores por metro cuadrado. Multiplicado por W sub V, que era la humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua, menos G sub A, que era el grado de superación, la humedad relativa, que hemos dicho en el enunciado que era de un 65%, por W absoluto, ¿de acuerdo? La humedad absoluta, pero en este caso del aire saturado, pero a la temperatura del aire interior. La humedad absoluta, tenemos que diferenciar entre la humedad absoluta a la temperatura del agua y la humedad absoluta a la temperatura del aire interior. No podemos aplicar esta ecuación todavía, puesto que necesitamos los valores de W sub V y W absoluto. El valor de N es número de nadadores por metro cuadrado, ¿vale? En el enunciado nos decían que suponíamos 20 nadadores, y aparte, no sé si lo comentamos en la clase anterior, creo que sí, lo óptimo para calcular el número de nadadores es considerar 3 por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque este valor no estaba en el enunciado, ponemos ya directamente este N, lo sustituiremos por el valor de 3. Tenemos que hallar, por lo tanto, los valores de W y W absoluto, ¿de acuerdo? Porque el resto a priori los conocemos todos. ¿Cómo calculábamos estos valores? Bueno, pues para saber el valor de W teníamos que aplicar la ecuación de la humedad absoluta, 0,622 por H sub R. ¿Qué era H sub R? La humedad relativa expresada en tanto por 1. Para este caso, H sub R igual a 1. Bueno, para este caso, para el caso de cálculo de piscinas de climatización cubiertas. PWS, que era la presión atmosférica. Normalmente se tomaba 1,013. Partido por P,
que era otra vez la presión atmosférica, perdón, aquí hemos dicho PWS, no es la presión atmosférica, es la presión de saturación de la temperatura ambiente, que no la conocemos y que calcularemos mediante esta ecuación, partido por P, que esto sí que es la presión atmosférica, que es 1,013, menos H sub R por PWS, que ya hemos comentado antes. Por lo tanto, ya, si conseguimos PWS, tendremos los valores de la humedad. Una vez tengamos los valores de la humedad, tendremos el valor de la masa de agua evaporada, y una vez tengamos el valor de la masa de agua evaporada, podremos tener las pérdidas por evaporación. Recordad que estas pérdidas eran las más complicadas de todas. Partiendo desde la última ecuación, el valor de la presión de saturación, tenemos que hallar esta presión de saturación, como hemos comentado antes, para la temperatura del agua en la piscina y para la temperatura del aire interior, es decir, para 25 y para 27 grados. Para calcular este valor, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues el número E, 14,2928 por 5.291 partido por T, siendo T el valor de la temperatura siempre en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si sustituimos, no sé si se ve bien, pero lo agrandamos un poquito, sería E elevado a 14,2928, es lo mismo, menos 5.291 partido por, en el caso de la temperatura de la piscina, 298, en el caso de la temperatura del aire, 300. Recordad que para saber la temperatura en grados Kelvin tenemos que hacer 273 más la temperatura ambiente. Con esto obtendríamos que para el caso del agua tenemos un valor de 0,3135 y para el del aire de 0,3530. Con estos valores acudiríamos a hallar la humedad absoluta en el caso de la temperatura del aire y en el caso de la temperatura del agua. Para ello sustituimos ecuación, 0,622 es un valor fijo, H sub R hemos dicho que era la humedad relativa expresada en tanto por 1, que en este caso sería 1, el 1 de aquí sería este 1, este 1, este 1 y este 1 en el caso de las dos ecuaciones diferentes que hemos hecho. Partido por el valor de P, presión atmosférica, 1,013, sería este valor de aquí, y multiplicado otra vez por PWS, que como ya hemos comentado antes, estaba arriba, el 0,3135, 0,3135, sería este valor de aquí y este valor de aquí. Y en el caso de la temperatura del aire, vale, aquí me he dejado un 0, ¿vale? Es 0,03135. Es aquí donde está mal. El valor real, si hacéis la cuenta, es 0,03135. Bueno, con esto ya tendríamos el valor de la humedad absoluta, tanto para el aire como para el agua, ¿de acuerdo? Para el agua 0,02, para el aire 0,022. Por lo tanto, seguimos hacia atrás teniendo las ecuaciones. Aplicaríamos ya la ecuación para tener la masa de agua evaporada. En este caso tenemos que sustituir S, que era la superficie, 262 metros cuadrados, dato del enunciado del problema, por 16, valor constante, más 133 por N. Hemos dicho que N es el número de nadadores por metro cuadrado, en este caso 3. Multiplicado por W, humedad absoluta a la temperatura del agua de la piscina, es decir, 0,02, menos G sub A, que es el grado de saturación, la humedad relativa, en este caso 65%, habría que ponerlo en tanto por 1, 0,65, multiplicado por la humedad absoluta para la temperatura de aire interior, perdón. En este caso lo vemos ahí, 0,022. Con todos estos valores tenemos ya la masa de agua evaporada, que sería 26,16 kilogramos a la hora. Una vez que tenemos este flujo másico, ya podemos sustituir aquí, ya tendríamos todos los valores. Sustituimos las pérdidas por evaporación que vamos a tener y tendríamos unas pérdidas por evaporación de 12.220,97 kilovatios hora, ¿de acuerdo? Es decir, ya tendríamos
estas pérdidas de aquí, las pérdidas por evaporación. Cristina, se me ha olvidado antes también comentarte, la clase, la primera parte de la clase la tienes en el campus virtual en la sección de vídeos, ¿vale? Por si quieres echarle un vistacico antes de afrontar esto. Segundo caso, segundas pérdidas que vamos a calcular, las pérdidas por convección. Tenemos que aplicar la siguiente ecuación. Las pérdidas por evaporación serán H, que era H, el coeficiente conductivo de la película laminar en la superficie del vaso. Se considera en piscinas cubiertas, que es nuestro caso, un valor de 4,6, multiplicado por A, que es A, la superficie de la piscina en metros cuadrados. Tenemos el 4,6 que hemos comentado, 262, temperatura del agua menos temperatura del aire. Temperatura del agua, recordad que dijimos 25 grados, y recordad que la temperatura del aire, que son 27 grados, la temperatura del aire interior, como íbamos a tener en cuenta que durante la noche y durante parte del día, las primeras horas, las últimas horas del día, no se iba a tener los equipos funcionando para mantener esa temperatura, estimamos que la temperatura del aire iba a ser una media entre la temperatura exterior, 13. ¿De dónde sale este 13? ¿De dónde salía este 13? Esto es la temperatura exterior en Zaragoza, que es donde estamos midiendo la instalación, en el mes de marzo, que es el mes que hemos decidido. Cuando en realidad sí que tendríamos que usar grados Kelvin para ser realmente correctos, ¿de acuerdo? Pero como es una diferencia, como lo que estamos haciendo es una resta, temperatura de agua menos temperatura del aire, nos da igual hacer 25 menos 20 que 280 menos 275, ¿vale? Porque la diferencia va a ser lo mismo, pero realmente en todas las ecuaciones que vemos en esta clase sí que es verdad que sería preferible poner grados Kelvin, ¿de acuerdo? Aquí se me ha pasado, ya me disculparéis, en este caso no afecta porque es una diferencia de temperatura, pero sería más correcto utilizar grados Kelvin. Vale, la temperatura del aire, hacíamos la media entre la temperatura exterior y la temperatura interior, por lo tanto 20 grados. Por 24 por 31, que es los números de días del mes de marzo, dividido por 1000. Con esto obtenemos la pérdida por convección de 4.483,34 kilovatios. Vale, ya tenemos dos pérdidas. Vamos pues a las pérdidas por radiación. Lo mismo. Estas ya mucho más sencillas que las primeras. Tenemos que aplicar esta ecuación. Tenemos el coeficiente de Stefan-Boltzmann, 5,67 por 10 elevado a la menos 8, 5,67 por 10 elevado a la menos 8, el valor de la emitancia de la superficie del vaso, 0,095, el valor del área, superficie de la piscina en metros cuadrados, 262, las diferencias de temperatura elevadas a la cuarta, ¿de acuerdo? La diferencia aquí sí que es importante ponerla en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Porque antes de hacer la resta estamos elevándolo a la cuarta, por lo tanto no sería el mismo resultado que si lo pusiéramos en grados centígrados, ¿vale? Entonces, como norma general, aunque yo en las pérdidas anteriores no la haya hecho, la temperatura meterla siempre en grados Kelvin para estos cálculos que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Por 24 por 31, que es el número de días del mes, y aquí dividido por 1000, ¿de acuerdo? Tenemos todos los datos, no hay mucho problema, aplicamos y tenemos unas pérdidas de 500,41,89 kilovatios hora. Las siguientes pérdidas, las pérdidas por transmisión. Lo mismo, aplicar una ecuación, vamos a ver qué valores conocemos. La conductividad térmica del cerramiento del hormigón, normalmente las piscinas siempre van a ser hormigón, por lo tanto normalmente este valor va a ser de 1,5 vatios partido por metro cuadrado. En este caso el valor de A, ya que son pérdidas por transmisión, no te preocupes, Cristina, ya te digo, las clases de la semana que viene y la siguiente, digamos que empezamos con el temario de energía solar térmica, por lo tanto te vendrá mucho mejor, no te preocupes por irte.
Como iba diciendo, en este caso estamos calculando las pérdidas por transmisión. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las pérdidas de la parte baja de la piscina y de las 4 paredes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, el valor del área será el área de las 4 paredes más las del suelo. ¿Cómo hallamos el área de las 4 paredes? Bueno, pues son rectángulos, por lo tanto, sumamos todas las áreas. Tenemos dos paredes laterales de 25 metros cada una y otras 2 de 10,5. Lo sumamos todo y este valor no lo daba en el problema, pero estoy suponiendo una altura de 1,70. ¿De acuerdo? Lo necesitamos para saber la superficie de las 4 paredes. En este caso, 120,7 metros cuadrados, a lo que le tendremos que sumar los 262. ¿De acuerdo? Si hacemos los 120,7 más 262, serían 382,7. La profundidad, como no la di, podéis utilizar la que prefiráis. ¿De acuerdo? En principio será un dato impuesto de la piscina. En las piscinas semiolímpicas creo recordar que hay una altura estipulada desde 0,70, no sé si es hasta 2 metros o hasta 1,80, 1,90, no recuerdo ahora exactamente, ¿vale? Pero lo dicho, como yo no di el dato de profundidad, pues habría que coger el dato del problema en concreto. Con esto tenemos unas pérdidas de 4.270,93 kilovatios hora. Y, perdón, que no había acabado con la ecuación. Tenemos que poner la temperatura del agua menos la temperatura del aire, la temperatura de la sala con la que está la piscina en contacto. ¿De acuerdo? Que generalmente será un sótano, una sala de calderas. Por lo tanto, dijimos que esta temperatura la estimábamos en 15 grados. Por lo tanto, la temperatura de la piscina, del agua de la piscina, 25 menos 15. Luego ya por 24 y por el número de días del mes, por 31. Todo ello dividido por 1000, tenemos 4.270,93 kilovatios hora de energía perdida. Ahora sí, pasamos ya a las pérdidas por renovación. Tenemos la ecuación, que ya vimos en la clase anterior. ¿Qué nos piden en este caso como dato que no tengamos? Bueno, pues 0,05 por el volumen. Este dato hasta el momento no lo hemos hallado. Por la densidad del agua, que ya comentamos que era 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Por el calor específico, que también es un dato fijo, o bien 1 kilocaloría partido por kilogramo por grado centígrado, o bien 4,18 kilojulios partido por kilogramo por grado centígrado, por temperatura del vaso menos la temperatura de la red, ¿de acuerdo? La temperatura que llega a la piscina. Para que el resultado de esto nos diera en kilovatios hora, teníamos que el valor de calor específico lo estamos metiendo o bien en kilocalorías o bien en kilojulios. Si lo metemos en kilojulios, que es lo que hablamos que haríamos, 4,18, para que el resultado nos dé en kilovatios hora, tenemos que dividirlo por 3.600. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 0,05 lo tenemos, el valor de la densidad del agua lo sabemos, el calor específico lo sabemos, temperatura del vaso 25, temperatura de la red. ¿Qué temperatura de la red ponemos? Pues tenemos que irnos a las tablas que conocemos, a Zaragoza, al mes de marzo, porque estamos calculando para el mes de marzo. En este caso... está aquí, en este caso era, 283 en grados Kelvin, no sé si era 10 grados, ¿de acuerdo? 273 sería 0, por lo tanto en este caso 10 grados, 283. En este caso, como es una resta sin más, también podríamos ponerlo en grados centígrados, que es lo que yo había hecho, pero para quitarnos de líos, lo ponemos siempre todo en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el volumen de la piscina lo tenemos aquí. 445,4. ¿Cómo calculamos el volumen? Bueno, pues si tenemos una superficie de 262 metros cuadrados, si lo multiplicamos por la altura, tendremos el volumen de 445,4 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Lo pondríamos aquí en la ecuación y obtendríamos unas pérdidas por renovación, renovando tan solo el 5% del agua que hay en la piscina, de 12.023,94 kilovatios hora.
Con esto ya tendríamos todas las pérdidas en el mes de marzo, que equivaldrían a 33.541,07 kilovatios hora. Esto es para el mes de marzo. Para hacer un cálculo de una piscina con colectores solares térmicos necesitamos conocer las pérdidas de todo el año. Hacer esto para las pérdidas para los 12 meses del año es un poco costoso, ¿vale? Recomendación: haceros una hoja Excel en la que se calcule todo automáticamente, ¿vale? Yo he preparado esta hoja Excel. He tenido menos tiempo del que pensaba, entonces hay algunas cositas que todavía tengo que pulir, ¿de acuerdo? Pero en principio, poniendo los datos relativos a la piscina en esta primera tabla, podríamos calcular los datos de la piscina, ¿vale? Simplemente, ¿qué es lo que tendríamos que poner? Bueno, ahora os comento lo que tengo que pulir, ¿vale? Nos deja poner la longitud 25 y la anchura 10,5, por lo tanto la superficie 262. La superficie de las paredes, por ejemplo, lo lógico sería meter una celda para poder poner la altura. No la he puesto todavía, la pondré. Entonces ya simplemente haciendo la multiplicación de las paredes por la altura y sumándole la superficie de la piscina, obtendríamos la superficie que queremos tener en cuenta para esas pérdidas de transmisión que hemos hablado, de acuerdo, que eran 382,7. Como esto todavía no está implementado, hay que hacer el cálculo a mano y meter el número directamente en la celda. Tenemos aquí la transmitancia del hormigón 1,5, el volumen lo mismo, teniendo anchura, altura y longitud y largura, digamos. Podríamos calcular el volumen 445. Como no he puesto la altura, tendríamos que meter el valor de 445 directamente en la hoja Excel. Temperatura del vaso, temperatura ambiente interior que queremos, temperatura del vaso 25, temperatura ambiente interior 27, la humedad relativa que queremos tener en cuenta, ahora mismo pone 60, aunque para el problema no recuerdo si habíamos dicho que era 65-60. Pregunta Juan Antonio, la profundidad no la tenía, me queda añadir esto. Sí, es verdad, no lo di yo, fue fallo mío. Con la profundidad lo que teníamos que haber hecho era simplemente podíamos estimarla, ¿de acuerdo? Para poder continuar con el cálculo. Y luego aquí aparece el número de bañistas, pero bueno, también lo que he puesto es el número de bañistas por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Que entonces sería el valor de 3. Rellenando estos valores, la tabla Excel está implementada para calcular las 5 pérdidas. Las 5 pérdidas que pueden tener en la piscina. ¿De acuerdo? Pues lo que os digo, la hoja Excel parece que no, pero es una herramienta muy potente. O sea, para hacer el cálculo de todo el año, simplemente rellenando estos 2, 4, 6, 8, 10, 9, 10 valores, tendríamos todo el cálculo realizado. ¿Vale? No obstante, es bueno una primera vez practicar con haciéndolo a mano para saber exactamente de dónde salen todos los valores y ver dónde puede haber problemas. No me he acordado, cuando he leído el enunciado he recordado que dijimos que íbamos a hacer también el cálculo del consumo de agua caliente sanitaria. No me he acordado de hacerlo, lo siento. En principio no engloba ningún problema, ¿de acuerdo? Con los métodos que ya conocemos, o bien con el método convencional o bien con el método de fechar, simplemente pues lo que tendríamos que hacer es completarlo y sumar las dos demandas, ¿de acuerdo? Las dos demandas que tenemos, tanto la de agua caliente sanitaria como la de la piscina. Una vez que tenemos las dos demandas, podemos pasar a calcular el número de paneles necesarios. ¿Cómo calculamos el número de paneles necesarios? Bueno, pues yo en concreto he desarrollado el método fechar. El método fechar a mano es igual de tedioso que el cálculo de pérdidas por evaporación, o sea, el cálculo de pérdidas en una piscina, no, un poquito más. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a mecanizar todas estas herramientas para que metiendo una serie de datos pueda ser más rápido el cálculo.
No sé, dependiendo del tiempo que llevéis en el curso, si habéis visto, y dependiendo del curso en el que estéis, si habéis visto ya la hoja Excel del método de fechar. Hemos hecho también una clase, hemos comparado los diferentes métodos, pero bueno, sería esta que tenéis aquí en la pantalla. ¿Qué es lo que hemos añadido? Bueno, tendríamos aquí los datos del captador y supongo que os suena la hoja Excel que teníamos que poner, ¿de acuerdo? Pues el mes, número de usuarios, el ratio de consumo para los vestuarios de piscinas, que en este caso es 21, el porcentaje de ocupación, consumo diario, los días del mes, el consumo mensual, diario por mensual, la temperatura de agua caliente, de agua fría. Con eso calculábamos la demanda de megajulios al mes y la pasábamos a la demanda de agua caliente sanitaria en kilovatios hora al mes, ¿vale? Eso es lo que hacíamos el fechar para el cálculo de los paneles necesarios para cualquier aplicación de agua caliente sanitaria. Como ahora lo que queremos hacer es la demanda, cubrir la demanda para agua caliente sanitaria y para piscinas, hemos añadido aquí una nueva columna y esto sería todo lo que acabamos de hallar, es decir, lo hemos hallado para marzo, ¿vale? Pero esta última columna que se ve aquí, que sería la pérdida total de la piscina en los 12 meses, tendríamos que añadirla en esta última columna. Y la demanda para la que nosotros vamos a hacer el fechar, para la que nosotros vamos a hacer el estudio, sería la suma de las dos. Bueno, sumaríamos las dos y pondríamos esta demanda como demanda total, que es la que nosotros vamos a querer un tanto por ciento, o que vamos a querer cubrir un tanto por ciento de esa demanda. Por lo tanto, una vez que tuviéramos esta columna, lo único que hay que sustituir es a todos los sitios que trasladábamos estos valores, trasladaremos estos. Por lo tanto, lo primero que hacíamos, calcular el valor de D1. ¿De acuerdo? En este caso usábamos el valor de la radiación que nos llegaba, K, días, mes. En este caso, la demanda la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo lo demás es más o menos igual. La demanda es lo que tendríamos que cambiar de una a otra. Eso para hallar D1. Para hallar D2, bueno, pues es más o menos lo mismo, pero teniendo en cuenta la demanda total, la de agua caliente sanitaria más piscina. Y la última modificación es que nosotros en principio queremos saber, el tanto por ciento que cubrimos del agua caliente sanitaria y el tanto por ciento que cubrimos de la piscina. Como vamos a cubrir el consumo de la piscina va a ser mucho mayor que el del agua caliente sanitaria, en principio el del agua caliente sanitaria va a ser siempre del 100%. ¿Y cómo calculamos la cobertura solar de la piscina? Bueno, pues haciendo la resta quitando la demanda de agua caliente sanitaria y viendo qué tanto por ciento cubrimos de la demanda de la piscina. No sé si me estáis siguiendo, igual se está complicando un poco, pero bueno, todo esto con la hoja Excel se realiza de una manera bastante sencilla, ¿vale? Pero como siempre recordad que es bastante bueno recordar y saber cómo se utiliza la hoja Excel. En este caso tendríamos que cubrimos una cobertura total del 62%, el 100% de agua caliente sanitaria y el 59% de la piscina, de la demanda de la piscina. Me falta una pantalla más en la que, bueno, la hoja Excel también te dibuja una gráfica, a modo igual que las del Check 4, muy sencillita con la Excel, en la que se ve la demanda total, lo que cubrimos con energía solar y lo que cubrimos tendríamos que cubrir con energía auxiliar. Tanto este método de fechar como la Excel del cálculo de pérdidas de la piscina, ya os digo, les tengo que echar un vistazo todavía, les tengo que echar un repaso para ver que no contiene ningún error, pero si las queréis me las podéis pedir, ¿vale? Me mandéis un mensaje a través del campus y os las envío. No sé si tenéis alguna duda, ha quedado todo más o menos claro para el cálculo de piscinas. Dudas, ruegos, cosas que no se hayan visto bien.
No sé si habríais llegado al cálculo de los captadores. Es un cálculo, Eduardo me recuerda que me envió que había intentado calcular de 2 y no le daba. No he podido ver todavía cuál podría ser el error en el cálculo, pero bueno, le echaré otro ojo y con esta hoja de Excel puedes ir comparando tus valores y los que salen en la hoja de Excel para ver dónde puede estar el error. Sí, recuerdo que te daban valores cerca de 15 aproximadamente. Ya te digo, no he tenido tiempo de mirarlo en detalle para ver dónde podía estar el error, ¿vale? De todas maneras lo revisaré y si no, compararlo con la hoja Excel. Para que no se me pase, ya os digo, enviarme un correo y os la reenvío a través del campus, ¿vale? Pregunta Miguel, que no estuvo en la clase anterior, pero ha salido el tema 8. Sí, digamos que lo que se ve en el tema 8 del curso de energía solar y eólica es una manera mucho más general, ¿vale? Que no se entra en profundidad y en tanto detalle. Entonces, el cálculo se realiza mediante tablas. He querido proponer este método diferente en el que digamos que no escoge los valores de tabla, sino que tiene un fundamento más físico para desarrollarlo de otra manera diferente. También vimos en la clase anterior en la que no estuviste, Miguel, también vimos la ecuación que se plantea para poder resolverlo simplemente mediante una ecuación, pero es bastante más simplificado que todo este cálculo. ¿De acuerdo? Digamos que esto es un cálculo mucho más completo y que te daría un resultado más exacto de lo que puede ser el cálculo. Nos comenta Juan Antonio que la última parte no la ha calculado. Lo más práctico es calcularlo con algún programa de cálculo, en el caso de piscinas, porque ya son instalaciones grandes. Véase mediante un método de fechar, que podéis haceros vosotros. Yo lo recomiendo porque cuando tú mismo te haces el método de fechar, en caso de que te salga algún valor raro, algún valor que no conozcas, sabes dónde puede estar el error. Y si no, hay programas como el Accesol, que es gratuito, de la Junta de Andalucía, que también te hace este tipo de cálculos. Nos pregunta Miguel dónde podemos encontrar estas fórmulas. Sí, no están en temario, están solamente en el vídeo de la clase que realizamos la semana pasada. En tu campus, en la sección de clases, si entras, normalmente se van ordenando cronológicamente, por lo tanto, en la primera página o en la segunda como mucho tendrás el seminario con estas ecuaciones que hemos visto hoy. A ver. Sí, la idea, con estas clases nos comenta Juan José que cada vez desarrollamos mejor los temas. La idea es conseguir eso con estas clases, ¿vale? No limitarnos solamente al temario en papel, sino ampliar un poco los conocimientos mediante este método, que es mucho más rápido que si tuviéramos que volver a editar el papel, volver a reenviarlo. Entonces es lo que intentamos aprovechar con estas clases. En el caso de piscinas, por ejemplo, sí, se explica bastante menos cosas. Sí, la clase se está grabando, sí, y hoy es miércoles, o el jueves o como muy tarde a principios de la semana que viene estará disponible en la sección de clases. Más cosas, más preguntas. Si no, lo dejamos aquí. Y bueno, este mes volvemos a comenzar un poco con los primeros temas de energía solar térmica para los alumnos nuevos.
y intentaré alternarlo un poquito también con clases de ampliación de material, ¿vale? Veremos también el programa Check 4 de verificación del IDAE, que ya lo vimos, pero ya lo han actualizado. Cuando lo vimos todavía no estaba actualizado. Y la última semana veremos también cómo realizar el cálculo de pérdidas por sombras geométricamente, que tampoco está explicado tan en detalle en el temario, ya que partimos ya de la figura con las sombras puestas. Bueno, pues veremos un método de realizarlo a mano un poquito más desarrollado. Sí, la actualización del programa del Check 4 está ya disponible, no sé si en el IDAE o en el Minitour, ahora mismo no recuerdo la página, pero yo creo que si en Google pones Check 4 te saldrá ya directamente la nueva versión. En caso de que no la encuentres, mándame un mensaje y te envío el link, ¿vale? De todas maneras, a mitad de mes haremos un caso práctico. Será bastante parecido al que ya realizamos, solo que con la versión nueva pues analizaremos un poco las diferencias y las mejoras, y sobre todo el motivo por el que se ha producido esta actualización, que es por el cambio de la normativa y de algunos de los valores de esta normativa. Última ronda de preguntas. ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Y bueno, mañana hay un taller de bienvenida para los nuevos alumnos. Y si no, la semana que viene seguiremos viendo más cosas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hasta la semana que viene.